¿Cuánto hielo queda en la Antártida? Algunos científicos se han dado a la tarea de conocer este dato por medio de un análisis detallado de información recopilada durante los últimos 50 años de exploraciones. La respuesta a la que han llegado es que el continente blanco contiene unos 26.5 millones de kilómetros cúbicos. Y si, como se teme por el cambio climático, este hielo se derritiera, sería suficiente para subir la altura del nivel del océano en 58 metros. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, el caso de la familia Likov en Rusia, una familia aislada del mundo. Además, los avances médicos más revolucionarios. Finalmente, las historias más impactantes de personas que han sobrevivido a masacres. Todo será difícil de creer. La región de Siberia, en Rusia, es una de las zonas más inhóspitas de la Tierra y lo ubicamos en esta parte. Un lugar con inviernos largos y crudos, temperaturas que llegan a los 70 grados bajo cero. Por si fuera poco, es un territorio extenso, enorme, en el que sus pocos habitantes se dedican a la extracción de recursos naturales en los pocos meses en los que la nieve no lo cubre todo. En el verano de 1978, un helicóptero de una compañía petrolera sobrevolaba una zona sin explorar, cerca del río Abakán, cuando sus tripulantes hicieron un descubrimiento extraordinario. En esa zona, que se encontraba a más de 200 kilómetros de la población más cercana y que no había sido explorada por el gobierno, había evidencias de vida. Sí, un jardín y una cabaña. Pero, ¿quiénes habitaban este lugar alejado de toda civilización? Escuchen la historia de la familia Likov. Difícil de creer. Los tripulantes del helicóptero descendieron con cuidado, temerosos, sin saber quiénes eran los que habitaban esa zona enclavada en el olvido. Se acercaron a una cabaña muy rústica, que únicamente tenía una ventana de apenas unos centímetros de ancho. Y de la edificación salió un anciano, descalzo, con ropa vieja, fabricada con un saco de papas. Después de dudar un momento, el anciano invitó a los pilotos a su cabaña. El interior parecía sacado de otra época. Por supuesto, no había electricidad, tampoco drenaje. Todo estaba terriblemente sucio. Lo más sorprendente es que en ese sitio vivía una familia completa. 5 personas que reaccionaron aterradas ante la visita de los extraños. Una mujer exclamó enloquecida que todo lo que sucedía era culpa de los pecados. Los pilotos salieron rápidamente de la cabaña para evitar algún problema, pero se quedaron cerca. Después de una media hora, el anciano y 2 mujeres se acercaron a los visitantes. De acuerdo con los pilotos, las mujeres hablaban un dialecto extraño y nunca, jamás habían probado pan, cosa que el anciano sí había hecho muchos años antes. Después de unos días de convivencia, empezó a emerger la historia completa. El anciano se presentó como Karp Likov, miembro, quizá el último, de una secta cristiana llamada los Antiguos Creyentes. Los Antiguos Creyentes eran una secta cristiana que surgió en Rusia en el siglo XVII y que fueron perseguidos por el zar Pedro el Grande, quien, buscando modernizar a su país, prohibió ritos antiguos. Los antiguos creyentes entonces se fueron retirando poco a poco a lugares alejados totalmente de la civilización como Siberia. En los años 30 del siglo pasado, los antiguos creyentes casi habían desaparecido y los pocos que quedaban eran perseguidos por el gobierno soviético. En esa época, Karp Likov fue testigo del asesinato de su hermano efectuado por el gobierno y entonces decidió escapar con su familia, su esposa, su hijo y su hija, apenas
unos niños. Ellos lo hicieron hacia el bosque, a las mismas entrañas de Siberia. Lo único que llevaron fueron las posesiones que podían cargar y unas cuantas semillas. En 1936, los Likov se establecieron en el sitio que serían encontrados, a más de 200 kilómetros de los pueblos más cercanos. En ese aislamiento nacieron 2 hijos más de la pareja, hijos que por más de 40 años no vieron nunca a otro ser humano que no fuera de su familia. Y sí, por más de 40 años, los Likov vivieron alejados del mundo entero, trabajando, sobreviviendo. De acuerdo con las crónicas, su única diversión era contarse unos a otros lo que habían soñado. Los hijos de los Likov aprendieron a leer usando la Biblia, el único libro en casa, y para escribir usaban ramas con la punta mojada con miel. Usaban la misma ropa hasta que se rompía, momento en que empezaban a fabricar con plantas del bosque otra prenda. Los objetos de metal que tenían, un par de ollas y un telar, se oxidaron con el tiempo, haciendo que en sus últimos años en solitario tuvieran que fabricar sustitutos. Al final de sus días, incluso ya no consumían comida cocinada, tan solo papas crudas y semillas. Como no tenían armas, consumir carne era prácticamente imposible y siempre estaban al borde de la hambruna. Incluso, el hambre mató a la esposa de Karl en 1961. Aún así, habían desarrollado habilidades de supervivencia casi sobrehumanas. Podían caminar descalzos en la nieve, dormir al aire libre, aunque la temperatura descendiera por debajo del punto de congelación. Con la llegada de los extraños, los de afuera, la familia Likov fue poco a poco reintegrándose con el mundo. Volvieron, por ejemplo, a probar la sal, a usar herramientas e incluso conocieron la televisión, que les fue llevada a su caballa y considerada un milagro por el anciano. Eso sí, a pesar de todo, los Likov se negaron a abandonar su hogar en las montañas. Lo más triste de todo es que menos de 3 años después de ser descubiertos, los miembros de la familia Likov empezaron a fallecer. 2 de los hijos murieron víctimas de enfermedades de los riñones, producto de su mala dieta. Otro falleció por culpa de una enfermedad traída por los visitantes. Karo Likov, el patriarca de la familia, murió en 1986 y fue enterrado cerca de su cabaña. Hoy, la única sobreviviente, la hija menor, Agafia Likov, sigue viviendo en la cabaña de Siberia, negándose a vivir en un mundo que desconoce y esperando unirse a su familia. Los Likov, difíciles de creer. ¿Aproximadamente cuántos litros de leche toma a diario una ballena azul bebé? A, 90, B, 100, C, 190. La respuesta es C, 190 litros de leche. Difícil de creer. Tomar un medicamento de forma oral es una de las formas más comunes para cualquier tratamiento. Pero, ¿se imaginan que su medicina fuera administrada por su ropa? Bueno, eso es lo que están desarrollando investigadores de la Universidad de Granada en España. Un tejido inteligente que libere la dosis precisa de medicamento a nuestro cuerpo en el momento indicado. Hablemos de este y otros avances médicos fascinantes, maravillosos, difíciles de creer. Cuando uno toma una pastilla, buena parte de la sustancia activa del medicamento se destruye por los ácidos del estómago. Con el tejido inteligente, esto no ocurriría, ya que mediante la piel el medicamento llegaría directo al torrente sanguíneo, haciendo mucho más efectivo el tratamiento. Otra de las ventajas de este invento es que el tejido será capaz de reaccionar a los cambios de luz y clima, así como al pH del paciente, y prevenir problemas cutáneos como la psoriasis, las verrugas e inclusive algunos melanomas. Pero, además de administrar el medicamento, ¿por qué no tener monitoreado
los signos vitales del paciente sin que tenga que estar conectado todo el tiempo a complejos aparatos. Bueno, pues esto lo han desarrollado científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, España, mediante un prototipo llamado Lovin, el cual es capaz de medir el ritmo cardíaco, la temperatura, el ritmo respiratorio y avisar en caso de alarma a los doctores. Por ahora, este prototipo se desarrolla para utilizarse dentro de los hospitales, pero en un futuro no muy lejano, los pacientes podrían realizar sus actividades cotidianas con la tranquilidad de que su médico está al tanto en cada momento de sus signos vitales. La malaria y el dengue son dos de las enfermedades que se transmiten por el piquete de los mosquitos. Pero ahora imaginen que en lugar de que los mosquitos nos transmitieran la enfermedad, ellos nos ayudaran a combatirla. Desde hace algunos años, países como Brasil han modificado genéticamente a los mosquitos portadores de la enfermedad para que no se puedan reproducir correctamente y de esta forma disminuir hasta en un 90% la población de mosquitos. Así, también se reduce de manera drástica la transmisión de las enfermedades. Otro gran problema de la medicina es el daño que sufren algunos órganos como el corazón cuando se presenta un infarto, ya que tanto la masa muscular como las redes capilares literalmente mueren. Sin embargo, científicos de la Universidad de California han inventado un hidrogel, repito, hidrogel, capaz de restaurar el tejido muerto una vez que se coloca en la zona afectada. Hasta ahora se ha probado únicamente con cerdos, pero se espera que este año comience la experimentación en seres humanos, con lo que los millones de personas que sobreviven a los ataques cardíacos cada año podrían tener una nueva oportunidad de vida. Ahora hablemos de los huesos. ¿Se imaginan tratar la osteoporosis tomando simplemente una ración de lactobacilos? Sí, lo escucharon bien, lactobacilos. El mismo tipo de probiótico que ayuda a nuestra flora intestinal y a nuestro sistema inmune. Esto es lo que han descubierto científicos de la Universidad Estatal de Michigan al experimentar con ratones, ya que el Lactobacillus reuteri ha aumentado la densidad ósea en los roedores, por lo que tal vez en un futuro no muy lejano, un simple yogur nos podría prevenir de osteoporosis. Los llamados smartphones o teléfonos inteligentes también han entrado en el negocio de la salud, por decirlo de alguna forma. Y cada vez son más populares las aplicaciones que permiten monitorear la salud misma y según los desarrolladores de estas mismas aplicaciones, en poco tiempo podríamos tener un chequeo completo de nuestro organismo utilizando tan solo el teléfono celular. Como por ejemplo, aquí en tengo una aplicación que me mide la presión sanguínea, el pulso. Tan solo con colocar en esta parte de la cámara mi dedo y así empiezo a monitorear mi ritmo cardíaco. Una enfermedad tan complicada como la esclerosis múltiple ya utiliza las ventajas del teléfono inteligente o smartphone. Esto mediante una aplicación que permite a los pacientes con esta enfermedad conocer la evolución de su caso y estar al día con las últimas noticias sobre los avances científicos para su tratamiento. También, las migrañas ya tienen su aplicación en teléfonos inteligentes. Este programa les permite a las personas que sufren de este doloroso mal llevar un registro minucioso de sus actividades y alimentos, con la finalidad de tener controlada la intensidad y la frecuencia de sus migrañas. Por otra parte, la nanotecnología, de la cual hemos hablado en Difícil de Creer, sigue siendo una de las grandes promesas, ya que si bien es cierto se han desarrollado nanorobots capaces de transportar medicamentos y proteínas dentro del cuerpo humano, el gran desafío continúa siendo el evitar el rechazo por parte del sistema inmune. Y no solo eso, sino el dotar a los nanorobots de la inteligencia suficiente para que no se desvíen en su camino y en lugar de ayudar en un área específica, como los intestinos, terminen dañando otra área, como los pulmones, por ejemplo. Ya sea con una aplicación en un teléfono celular o un tejido inteligente e inclusive con un nanorobot, los avances médicos no dejarán de sorprendernos, aunque hay que decirlo,
Lo mejor para tener una buena salud hasta ahora sigue siendo una buena alimentación y una buena cantidad de ejercicio. Difícil de creer. Escuchen esto. En promedio, los hombres se enamoran de una mujer después de 3 citas. 3. Las mujeres, en cambio, necesitan de unas 14 citas para enamorarse de un hombre. Difícil de creer. Difícil de creer. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y una de las pruebas supremas para demostrar esta facultad es el cómo se reacciona ante una masacre a fin de salir con vida. Conozcamos entonces las historias más difíciles de creer de los que sobrevivieron a estos crudos eventos. Fue la peor matanza de menores escolares en Estados Unidos. Comenzó cuando Adam Lanza, un trastornado joven de 20 años, disparó 4 veces a la cabeza de su madre Nancy para darle muerte. Acto seguido, tomó un rifle semiautomático Bushmaster AR-15 y 2 pistolas. Con ello, se dirigió a la escuela estadounidense Sandy Hook Elementary, ubicada en el poblado de Newtown, Connecticut. Allí, ejecutó a 26 personas, entre ellas a 20 alumnos. Luego, se quitó la vida. Dentro de esta barbarie, se tejieron historias de supervivencia. Tal es el caso de una niña de tan solo 6 años de edad, que inteligentemente se quedó tendida en el suelo, simulando estar muerta, con la idea de que no la asesinaron. Luego de que el tirador salió del aula, la pequeña escapó ilesa de la institución con la ropa ensangrentada. Al reunirse con su madre expresó: «Mami, estoy bien, pero todos mis amigos están muertos». Efectivamente, gracias a esta oportuna decisión, ella fue la única de su clase que pudo librarse de la muerte. Otro caso desgarrador le sucedió a Nicholas Savillon, quien, aferrado a su osito de peluche, sobrevivió a la tragedia al estar encerrado en un aula de su escuela, junto a otros alumnos y su maestra. La profesora de música, Mary Rose Christopic, logró cerrar con llave la puerta del salón para que todos se salvaran. Con gran dolor, Nicholas recuerda que mientras aguardaban a que los tiros cesaran, llorando y rezando, llegaron a escuchar cómo el autor de la matanza gritó: «¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar!», sin lograrle objetivo. Recientemente, los ojos del mundo se centraron en el ataque terrorista perpetrado por Al-Qaeda contra una planta de gas natural en Argelia. En este episodio de horror, el milagro apareció. El puertorriqueño Wilmer Lebrón sobrevivió tras permanecer escondido varios días debajo de un colchón, sin agua y con pequeños bocados de comida. Él es uno de 7 ciudadanos de Estados Unidos que se salvaron de morir a manos de los extremistas islámicos, en cuyo enfrentamiento se tomó a 37 personas como rehenes. Otras historias de supervivencia se dieron en torno a la masacre en el colegio ruso de Beslan, con el sangriento saldo de más de 370 muertos, además de cerca de 200 desaparecidos y cientos de heridos. En septiembre de 2004, este sitio fue tomado por terroristas chechenos. 2 días después fue cuando se produjo la oleada de asesinatos, aunque hubo quienes corrieron con la suerte de vivir para contarlo. Una de ellas, Marina Kosireva, mamá de un estudiante y quien pasó los fatídicos días hacinada con cientos de personas en el gimnasio de la institución. Ella fue testigo de cómo fue colocado un enorme explosivo en medio de todos, sembrando con esto el pánico y la incertidumbre. Señaló además cómo los sicarios disparaban contra los rehenes que hablaban entre sí, mientras que otros tomaban las ropas de los niños, las empapaban con agua para trapear el piso, después la arrojaban a los retenidos para que bebieran el líquido contenido. Diana Katsinova, otra sobreviviente que en ese entonces tenía 14 años de edad, narró que cuando el asalto se produjo, una explosión la llevó a tirarse al piso junto a su hermano. Luego, se dio otra detonación y una parte del techo sobre ella se derrumbó. Los heridos y muertos se contaban por montones. Explica que por todas partes se veían restos humanos.
mientras que varias bombas que estaban colgadas de cuerdas a lo largo del gimnasio empezaron a estallar una tras otra. A pesar de ello, estas chicas escaparon ilesas. En otras masacres, los actos de heroísmo resaltaron, como sucedió en la matanza de 33 personas en la Universidad Virginia Tech, cuando el profesor Liviu Librescu, a costa de su propia vida, bloqueó la puerta de un aula para dar tiempo a que sus alumnos pudieran saltar por las ventanas. Esto desde un primer piso, y así escapar del tirador. Un testimonio difícil de creer es el de Shaul Ladany, sobreviviente de la masacre de Múnich. Él atribuye este hecho a la suerte por partida doble, ya que no solo salió ileso de este acto de terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Alemania en 1972, sino que siendo muy pequeño, también libró las amargas experiencias del Holocausto nazi. Lo que padeció como miembro de la delegación israelí es una huella que tendrá impregnada para siempre. Shaul fue uno de los atletas atacados por el grupo palestino Septiembre Negro en un oscuro episodio que terminó con la muerte de 11 de sus compañeros. Este hombre recuerda cómo se había preparado para los Olímpicos con gran entusiasmo. Él ya había representado a su país en las competencias de marcha atlética de México 68 y buscaba dejar una excelente marca en los Juegos del 72. Esto también con la idea de dejar en claro frente a los alemanes todo lo que eran capaces de lograr los sobrevivientes del Holocausto. Pero cuando los terroristas irrumpieron en la mitad de la noche en uno de los edificios donde se alejaba su escuadra, la desgracia sobrevino. Al saber de ello, rápidamente Ladany se vistió y pudo salir del inmueble, aunque en su camino encontró el cuerpo de un entrenador masacrado. Por fortuna, los policías lo llevaron con los otros sobrevivientes a la sede de la Villa Olímpica, aunque otros fueron tomados como rehenes y algunos más ejecutados. Para Shaul fue triste, muy triste, llegar a Israel y presenciar una ceremonia repleta de carros fúnebres que transportaban los restos de sus compañeros. Irónicamente, como se creyó que él era una de las víctimas, días antes le hicieron un homenaje en su honor. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.